Buenos días a todos. Esta mañana estamos con el propósito de compartir juntos esos tiempos tan especiales como lo hemos hecho de comienzo hoy. Y bueno, al comienzo leímos la palabra Juan 14, 12 al 14. Y bueno, hoy hay un tema muy específico y quiero resaltarlo. Hemos hablado mucho de la oración, de todos los frentes, de todos los tamaños, de todas las formas, la intimidad con Dios y la importancia de la intimidad con Dios. Y también hemos hablado acerca de como esposa de Dios, del Señor, la iglesia, ese amor a Él, esa intimidad con Él, esa con el Señor. Y muchas veces nos cuesta tener esa relación íntima con Dios. Y hoy quiero resaltar precisamente la importancia de la oración. El tema es si creemos las promesas de Jesús, esta es la pregunta, ¿por qué oramos tan poco? Muchos nos ufanamos de que oramos. Aquí también estuvimos hablando mucho sobre la intercesión, que es diferente a la oración. Intercesión es aquella persona que se niega a sí mismo para orar por otros, en sentido general. Pero si creemos las promesas de Jesús, ¿por qué oramos tampoco? Juan 14, 12 al 14 es el tema del bosquejo de hoy. Y lo leímos al principio, ahorita más adelantico lo vamos a volver a leer. Y quiero resaltar es que nuestra vida de oración revela cuánto creemos realmente en las promesas de Cristo. Su tiempo de oración va a revelar cuánto crees a las promesas. Hay una frase, quiero comenzar con esa frase de un himno. Cuando al fin con Cristo allá en gloria contemplemos pasada nuestra historia. O sea, cuando veamos qué hicimos por Él. Hay una pregunta. ¿Qué será lo que más lamentaremos cuando estemos delante del Señor? Quizá no sea haber trabajado poco, sino haber orado poco. Haber perdido tantas oportunidades que se nos dio y no oramos. ¿Qué responderíamos a eso? Y si el mayor desperdicio de nuestra vida no fuera el tiempo perdido, porque muchos dicen, no, es que es el tiempo perdido. Si el mayor desperdicio no fuera el tiempo perdido, sino las oraciones que nunca hicimos. Ese sería el mayor desperdicio para un cristiano. Todo el mundo dice, no, es que el tiempo perdido pues nadie lo recupera y ese es el mayor desperdicio. Pero más bien no será que el mayor desperdicio sean las oraciones que nunca hicimos. Quiero empezar. Primer punto. Jesús hizo una promesa. Y una promesa muy extraordinaria. Por eso la recuerda el mensaje. El título del mensaje es: si creemos las promesas de Jesús. Y si creemos las promesas de Jesús, ¿por qué oramos tampoco? Y quiero resaltar ahora sí el primer punto de hoy. Jesús hizo una promesa extraordinaria. Jesús hizo una promesa extraordinaria. En el capítulo 13 al 17, especialmente el 16, porque el 17 es la oración final de Jesús y salieron y fue arrestado. Pero en los últimos días de Jesús está registrado el capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Ahí ya Jesús dejó de andar, y de Juan, está hablando de Juan, Jesús dejó de andar por todo lado haciendo milagros, ya no, era público, ya llegó su fin y quería dejarlo mejor para sus discípulos. Entonces, era la última noche antes de la cruz. Él sabía que esa noche, es como hoy nos reunimos y esta noche van a venir por el Señor. Él sabía. Entonces, sabía que iba a contactar más en esa relación humana con los discípulos. Nunca más. Tenía que dejarles un mensaje y lo que quedara en las mentes y corazones de aquellos, entonces iba a prosperar la visión, el legado y todo lo que venía.
Entonces, por eso Jesús da las últimas instrucciones a sus discípulos y repite varias veces la misma promesa. Eso es lo que quiero resaltar hoy. En ese pasaje de capítulo 13 al 15 al 17, Jesús repite las mismas promesas. En ese último mensaje el Señor les dijo a sus amados, antes que pronunciar la más conmovedora de todas las oraciones, Él estaba ya en autoridad porque Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Estaba empeñando virtualmente la autoridad suprema de su majestuosidad, de su majestuosa gloria. Él no quería tener esa gloria solo. Entonces les dice algo así como, ¿qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que ustedes desean? Yo les voy a conceder todo lo que ustedes desean, así como el rey, inclusive mi propio reino. Y eso es lo que dice ya en Juan 12, de 14 al primer versículo. Hasta mi propio reino les voy a dar. Entonces, la pregunta es, ¿creemos lo que Jesús dijo? ¿Creemos lo que Jesús dijo? Si creemos lo que Jesús dijo, debemos creerlo si creemos en la Biblia. ¿Usted sí cree lo que Jesús dijo? Debemos creerlo. ¿Por qué? Porque creemos en la Biblia. ¿Por qué no leemos otra vez con calma y pensamos sobre una de las promesas del Señor que realmente Él repitió varias veces? Si no lo hubiéramos leído antes, abriríamos los ojos asombrados porque esas promesas parecen increíbles. Aquí el Señor del cielo y de tierra habla y está hablando en el momento más solemne de su vida. Aquí en Juan 14, 12 al 14, en la víspera de su pasión y muerte. Es un mensaje de despedida, pero mire lo que dice. De cierto os digo. O sea, cuando asegura de cierto os digo, es una verdad absoluta. No es irrefutable. De cierto es es una expresión eh, que significaba una seguridad absoluta. Dice, el que cree en mí, ¿cuántos creen en él? Las obras que yo hago también él las hará. Wow, empezó a darle todo el reino a sus discípulos. Y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y cualquiera cosa que pidáis al Padre en mi nombre, ahí comenzó la promesa. Cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice ahí al final? Cualquier cosa que pida el Padre en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. Lo haré. Bueno, estoy leyendo otra versión, pero aquí dice, todo lo que pida al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pasa es que a veces pedimos es para nuestro propio bienestar y no para la gloria de Dios. Nos sanamos y oramos para un por el enfermo que es incrédulo, el familiar incrédulo que pide oración y es para que se sana y siga haciendo fechorías. A veces nosotros igualmente para seguir haciendo nuestra rutina, es para glorificar a Dios, que todo lo que hagamos y todo lo que muestre Dios en mi vida es para glorificarlo a Él, para propósitos eternos. Y mire cómo concluye ahí el versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otra vez, yo lo haré. Yo lo haré. También Él las hará. Aquí en este versículo hay como tres promesas ya de una vez. La misma promesa. Se podría decir algo de un modo más claro y simple como esta palabra que está aquí escrita. Se podía entender una promesa mayor que la que está aquí en esta palabra. ¿Alguien ha ofrecido así algo semejante? ¿Qué líder ha tenido autoridad para hablar de esa manera? Por eso es que los discípulos debieron quedarse asombrados con lo que estaban escuchando. No podrían creer lo que estaban oyendo. Pero lo más importante, esta promesa es válida para los discípulos, pero también para usted y para mí. Eso es más lindo, más glorioso.
Y para que no haya ninguna equivocación por la parte de los discípulos y nuestra parte, Jesús siguió fortaleciendo, dando la misma promesa de otros pasajes, pero la misma promesa. Él, ¿sabe cuántas veces lo dijo? 7 veces. Él repite lo mismo y así mismo, unos momentos después. Y el Espíritu Santo manda aquí al apóstol Juan a que registre estas palabras en Juan 15, 7 y 8. Juan 15, sí, Juan 15, 7, sí, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra vez, Él os hará. Pedid todo lo que queráis. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Siempre la gloria de Dios. ¿Por qué no encontramos respuestas? Porque las peticiones que lo hacemos es para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios. Esa es una razón, pero no quiero mirar en ese enfoque. Hoy estamos hablando el por qué Dios no contesta si Él lo dice que conteste. Aquí está diciendo que Él contesta y todo lo que hemos leído esta mañana dice, lo haré, lo haré, lo haré. Y aquí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué no vivimos en una situación caótica? Y les aclaro esto porque es lo que Dios me ha hablado en estos días. Es por eso que cuando tú decides creerle a Dios y entrar en oración, claro, como dijimos 8 días, al enemigo no le gusta lo que más, a él no le tiembla y no se asusta porque hay una iglesia de 20,000 personas. Menos para él. Es más, ayuda a que crezca más esa iglesia con 30,000. A Dios no le molesta, al diablo no le molesta eso. Al diablo no le molesta que tal vez sí nos dediquemos a la Biblia y no más. No es tan peligroso. Ahí se dedica a la Biblia y va a encontrar profundidades bíblicas y ya. Pero si no relaciona el conocimiento con la oración y la intimidad con Dios, no hay problema. Ahí lo neutraliza. Puede ser un teólogo, puede ser un especialista en la palabra. Pero lo que el diablo sí le molesta es que ese especialista en la palabra se meta en la oración. Así no sea especialista en la palabra, se meta en la oración. Así no sea al diablo le molesta y le incomoda que un hijo de Dios se consagre, se comprometa y que fortalezca su comunión con Dios porque está protegido todo el tiempo por Él, porque coge autoridad espiritual y porque sabe quién es Él en Cristo. Y entiende estas promesas que está pasando aquí. Por eso, estas palabras son de suma importancia y de tal trascendencia que el Salvador del mundo no está contento, incluso con pronunciarla 3 veces, 4 veces. Él requiere a sus discípulos que obedezcan su orden de pedir. En efecto, él le dice una señal que son sus amigos allá en Juan 15:4. Pero para ser sus amigos hay que obedecer. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, vosotros sois amigos. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos amigos del Señor? Si obedecemos. Si obedecemos. Y Él le da la orden de pedir para recibir. Y mirando todo el Evangelio y los Evangelios, veo y me doy cuenta que el Señor no habla de unas respuestas, que la respuesta es que sí y que a veces no. La voluntad permisiva y todos esos contextos teológicos. No, aquí en todos los evangelios siempre el Señor dice, van a recibir. ¿Se acuerda que por ahí dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Ahí no dice, pidan a ver si de pronto reciben, no dice, van a recibir. Llamen, van a encontrar. Golpeen, se la va a abrir. Son respuestas. Entonces, y repite de nuevo aquí más adelante en Juan 16:15. Mire que estoy dando la misma promesa.
Perdón, 7 veces lo puede estudiar. Re- Mire ese deseo del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos eligió el Señor y para qué llevamos fruto? Ahí está la clave al final. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os lo dé. No hay otra opción. Se podría pensar que nuestro Señor ha dejado ya bien claro que sus discípulos oren. Lo que está buscando es eso, que oren, que necesita sus oraciones. Y sin oración no puede realizar tampoco ellos muchos. Tenemos la sorpresa de que vuelve al mismo tema diciendo aquí más o menos en Juan 16. Mire eso, Juan 16, 23 al 24. Dice, de cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Otra vez os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y tal vez muchos de nosotros nada hemos pedido en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque para pedir en el nombre de Jesús debemos entender qué significa el nombre de Jesús. ¿Qué autoridad implica eso? Porque eso, cualquiera puede hablar el nombre de Jesús. Es como que dice la palabra que por el Espíritu Santo decimos, Jesús es mi Señor. Es por el Espíritu Santo. Pero mucha gente sin el Espíritu puede decir, Jesús es mi Señor. Así mucha gente ora en el nombre de Jesús sin entender el verdadero contexto de ese nombre. Y todo lo que pidieras en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid. ¿Y cuál es la promesa? Pedid. Pedid y recibiréis. Qué tremendo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Qué tremendo, completo. Nunca, mis amados, había puesto el Señor tanto énfasis en una promesa, en una orden. Nunca. Hay mucho énfasis en una promesa, hay mucho énfasis en una orden. Esta maravillosa promesa repetida una y otra vez y otra vez. ¿Sabes cuántas veces? 7. 7 veces en un corto espacio en el Evangelio. Nos manda que pidamos lo que queramos. Esta es la mayor y la más maravillosa promesa que se ha hecho, que el hombre, que Jesús nunca había hecho. ¿Sabe qué es lo más triste? Que a pesar de esa insistencia de Jesús y a pesar de todo eso, los cristianos no le prestan prácticamente ninguna atención a ello. ¿No es verdad? ¿No nos pasa? De manera que nuestro Salvador da una exhortación final antes de ser prendido, atado, azotado, antes de que caiga el silencio sobre los labios de esa gracia, antes de que Él diga consumado es, dice ya Juan 16, 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, porque el mismo Padre os ama. Bueno, en aquel día pediré mi nombre y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, el 17. Pero mire cómo termina el 17, el 27. Pues el Padre mismo os ama. El Padre mismo os ama. En aquel día pediréis en mi nombre, otra vez de pedir. Mis amados, hemos pasado mucho tiempo y con frecuencia reflexionando sobre las últimas palabras de Jesús. En Semana Santa nos escuchamos las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿No ha escuchado eso? En Semana Santa, las 7 palabras de Jesús. Pero cuánto nos hemos puesto a reflexionar y nunca yo he escuchado las 7 palabras de Jesús de las promesas para orar. Perdón, 7. 7 palabras antes de ir a la cruz. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar y meditar sobre esta invitación a orar, que es precisamente también 7 veces? Mis amados, Jesús hoy está sentado en su trono. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Nos acercaremos a Él para decirle cuáles son nuestros deseos.
nos acercaremos para tocarlo. Él nos dice, aprovechen mis tesoros, aprovechen todo lo que yo hice por ustedes, aprovechen todo lo que les he dado. Efesios 3:16, porque Él desea concedernos, dice en Efesios 3:16, según las riquezas de su gloria, y según las riquezas de su gloria, para que seamos reforzados con poder por medio del Espíritu Santo, nuestro hombre interior. Es en las riquezas de su gloria que Dios nos manda a disfrutarlas. Y a veces no disfrutamos las riquezas de su gloria. Disfrutamos las riquezas que Satanás nos quiere meter: angustia, depresión, tristeza, amargura, enojo, desazón. Qué tremendo, mis amados. Nos dice que nuestra fuerza, nuestra utilidad depende de nuestras oraciones, mis amados. Nos recuerda que nuestro gozo está cumplido, Juan 17:13, que Él quiere que nuestro gozo sea cumplido para que tengan, al final de Juan 17:13, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. El gozo cumplido es cuando hay gozo por las promesas cumplidas. Y Jesús no dijo una sola vez, pedid, dijo 7 veces. Eso que no nos salimos del Evangelio de Juan. Quiero que tengan claro esto. Cuando Dios repite una promesa tantas veces, es porque sabe cuánto nos costará creerla. ¿Creemos esas palabras o solo las admiramos? ¿Tú sí crees esas palabras? El segundo punto que quiero tratar es por qué oramos tan poco. Hay 3 obstáculos. El por qué oramos tan poco. Primero, confiamos demasiado en nuestros propios esfuerzos. Por eso es que oramos poco. El diablo nos convence de depender más de nuestros recursos que depender de los recursos de Dios. El diablo nos hace creer que podemos hacer más por nuestro propio esfuerzo que con la oración. Eso, diga, pida la ayuda al vecino, pida la ayuda a no sé quién. Nos hace creer que podemos hacer más por nuestros propios esfuerzos que con la oración, más por medio de nuestra relación con los hombres que nuestra intercesión ante Dios. Es difícil comprender que hagamos tan poco y tan poco caso a la invitación del Señor que nos dijo 7 veces. Invitación, mandato, promesa, como queramos verlo, es un mandato. Si un mandato es peor. Nos toca obedecer. Y no le paramos bolas. Mis amados, ¿cómo nos atrevemos a trabajar para Cristo? Pensar que tenemos al Señor y que yo sí soy el cristiano, sin pasar mucho tiempo de rodillas. No es posible que un hijo de Dios no tenga relación con su padre. Ese es un religioso. Dios no quiere religiosos. Y en esta iglesia no queremos religiosos, asistentes solamente. Nos cuesta el crecimiento por eso. Queremos discípulos que amen al Señor y que entiendan su relación con Él, que crezcan y tengan su dignidad porque aman, disfrutan a Jesús. Eso es lo más lindo. Por eso, mis amados, alguien dijo, un predicador allá estadounidense en el siglo XIX, fue muy tremendo en la Guerra Mundial. Él dijo, si queremos hacer mucho por Dios, tenemos que pedirle mucho. Hemos de ser hombres de oración. Hemos de ser hombres de oración. Nos hemos sostenido porque hemos orado y nos hemos enfrentado. Y estamos rompiendo un hito. Y estamos rompiendo un hito de la oración, por eso han sido los ataques. Por eso han sido. Porque el enemigo está enojado y no quiere vernos levantados en esa relación de oración con Dios. Porque, mis amados, si nuestras oraciones no son contestadas, o sea, concedidas, porque contestadas siempre Dios da respuesta, pero concedidas, materializadas a nuestro favor,
La falta es enteramente de nosotros y no de Dios. Dios se deleita en contestar la oración y Él nos ha dado su palabra de que la contestará. Aquí está la palabra. Qué tremendo. Tengamos en cuenta, mis amados, que somos obreros, colaboradores de la viña. ¿Dónde están los colaboradores? ¿Se acuerdan las 4P que vimos hoy? ¿Quién? ¿Quién es el que hace los discípulos? El del espejo. Somos colaboradores de su viña. Entonces es bien evidente que nuestro maestro desea que pidamos y que pidamos mucho. Él nos dice que le glorifiquemos cuando pedimos. No hay nada más allá del alcance de su voluntad. Y nosotros no deseamos hacer nada que no esté dentro de su voluntad. Mis amados, ¿cómo es posible que todavía hay hermanos en la iglesia diciendo, ay, mire, ay, no pasa nada? Y el que más señala y critica es el que menos ora. Si verdaderamente esa persona se interpusiera ante Dios y tomara la autoridad, Dios le revelaría muchas cosas. Entonces, sería la solución y no el problema. Dios nos está llamando, mis amados. Muchos creen que las palabras del Señor no son verdaderas porque no las tienen en cuenta. Mire esta promesa tan grande, por ejemplo, muchas promesas, pero Efesios 3:20, me llama mucho la atención esta. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Y sabe dónde viene el poder que actúa en ti? De tu tiempo de oración. De tu tiempo de oración, ahí viene el poder. Y según ese poder, tú vas a ver gloria, vas a ver respuestas maravillosas, abundantes, como dice aquí, tremendo. Pero la poca dependencia nos lleva a depender de otras cosas o de otras personas. Recordemos esto que le digo, trabajamos como si todo dependiera de nosotros y oramos como si poco dependiera de Dios. Tercero, bueno, le dijimos, perdón, el segundo punto estamos hablando de los obstáculos. Segundo obstáculo, el primer obstáculo es confiamos demasiado en nuestro propio esfuerzo. Segundo obstáculo, ¿con qué frecuencia hemos perdido el valor de la oración? Hemos perdido el valor de la oración porque estamos embolatados en nosotros mismos. Por eso estoy hablando del segundo punto, ¿por qué oramos tan poco? Los tres obstáculos, primero porque confiamos en nuestros propios esfuerzos y segundo obstáculo es porque dudamos, perdón, el segundo obstáculo es porque hemos perdido el valor de la oración. Hago una pregunta, ¿con qué frecuencia ora usted? Por eso no le estoy obligando, esto no es una obligación. Al final voy a decir, eso es una obligación y no es que vaya a poner y me toca orar 15 minutos, voy a empezar y me dedico a orar 15 minutos y entonces ya van 10, me faltan 5. No, así no, eso no es oración. No lo haga. Es algo natural. Es algo de saber quién está contigo. Es algo de una relación. Es ese nivel que uno está llevando. No podemos tener, bueno, vamos a orar media hora y a ver qué. No. Cuando usted empieza ese tiempo de oración, se va a disfrutar la presencia. La pregunta es, ¿con qué frecuencia ora? ¿Es la oración para ti un deber o se trata de un privilegio? La oración para ti es un placer. La oración para ti es un gozo. ¿Es una necesidad o es una obligación o un deber? La pregunta sería entonces, ¿pasamos 10 minutos cada día en oración? ¿Tú pasas 10 minutos cada día en oración?
¿Y crees que eso es bastante con ese rato? ¿10 minutos al día en la oración? ¿Esa es toda la importancia que le concedes al reino de los cielos? ¿Cuánto le concedes al Señor? Fácil. ¿Cuánto le concedes a las redes? A veces por bobadas, sin fruto. Dios nos está enfrentando, iglesia, porque está levantando su ejército. Tú eres parte. Empieza, actúa. No te quedes en el camino. Muchos se quedarán pensando que están bien con Dios a su manera. Y una pregunta entonces, miremos aquí, porque 10 minutos parece que es una parte de nuestro tiempo insuficiente. Como dice 64, Isaías 64:7 al final, dice que para apoyarnos en Dios, ¿será que en 10 minutos, Señor, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti? 10 minutos nos podremos apoyar en Él. Oramos de verdad cuando decimos nuestras oraciones y simplemente repetimos diariamente unas pocas frases que ya se han vuelto mecánicas prácticamente, mientras que nuestros pensamientos van de aquí para allá, mientras estamos ahí hablando con Dios. Si Dios decidiera las palabras que hemos repetido esta mañana ante Él, la pregunta es, ¿recordaríamos nosotros cuáles han sido? ¿Usted sí recuerda qué le dijo hoy a Dios? ¿Sí oró? ¿Usted reconocería la respuesta hoy de lo que le pidió? ¿Recordaría en realidad lo que dijo? Él le contesta. Nos ha dado su palabra de que Él responde. Él siempre contesta toda plegaria de fe verdadera. Mis amados, obtengamos una visión renovada de Cristo y de su gloria. Demos una nueva mirada a las riquezas de la gloria de Cristo. Busquémosle a Él. Coloquemos nuestra disposición y todo nuestra, digamos, toda nuestra capacidad. Pongámoslo bajo Jesús, bajo su inmenso poder. Procuremos conseguir una vida, una nueva idea de lo que pasa alrededor. Estamos tan enfrascados en nosotros mismos. Miremos lo que pasa alrededor y las necesidades del mundo, porque el mundo nunca estuvo en tanta necesidad como actualmente lo está. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? No es que oremos tampoco, sino que podamos levantarnos cuando estamos de rodillas, si en verdad nos damos cuenta de nuestra necesidad, si nos damos cuenta de las necesidades de nuestro hogar, las necesidades de los que amamos, las necesidades de nuestro pastor, las necesidades de la iglesia, las necesidades de nuestro país, las necesidades de los incrédulos, las necesidades de los perdidos. Todas estas necesidades podemos satisfacerlas con las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 está la promesa y mucho lo vemos como para mí nomás, para mí. Pero dice, Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta. Esto es una invitación, mis amados. Yo no estoy juzgando ni señalando. ¿Quién soy yo? Dios nos está llevando a esa realidad de oración. Somos, nos levantamos y estamos en pie en este mundo perdido. El tercer obstáculo, dudamos más de lo que admitimos. Por eso es que no vienen las oraciones, porque dudamos más de lo que admitimos. A pesar de ello, le permitimos al diablo que nos convenza de descuidar la oración.
Sin embargo, de una u otra manera, los cristianos realmente parecen creerlo. ¿Qué es lo que nos retiene? ¿Qué es lo que sella nuestros labios? ¿Qué es lo que nos priva de orar más? ¿Qué es lo que nos priva de orar mucho? ¿Qué es lo que nos lleva a dudar del amor de Dios? Que en su amor Él nos prometió respuesta. ¿Qué nos priva de orar mucho? ¿Dudamos de su amor? Nunca. ¿Usted duda del amor de Dios? Nunca. Qué tremendo. Él dio su vida por nosotros y para nosotros. Qué amor del Señor. ¿Dudamos del amor del Padre? No. El mismo Padre os ama. ¿Se acuerda que ya leímos por allá en Juan 26, 17, perdón, Juan 16, 27, que el Padre nos ama? Dijo Cristo a los discípulos. ¿Dudamos de su poder? ¿Ustedes dudan del poder del Señor? Ni por un solo instante, porque Mateo 28, 18 al 20, cuando nos dio la promesa de evangelismo, dijo, "Id, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id". Y al final dice, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dudamos de su poder? ¿Dudamos de su sabiduría? ¿De que Dios es sabio? ¿Dudamos de que nos haya elegido? ¿Usted duda de que Dios te eligió? ¿Usted duda de que Dios le eligió? Para todas estas preguntas la respuesta es no. Sin embargo, son pocos sus seguidores que consideran que la oración vale la pena. ¿Por qué entonces no oramos? No, algunos lo negarían, decían, yo sí, claro, yo sí oro, pero sus acciones hablan más que las palabras. No, yo sí oro, mire, y yo oro por la iglesia. Mire, las acciones son las que más hablan. ¿Tenemos miedo de poner a Dios a prueba? ¿Sabe por qué no oramos? Porque no somos agresivos con Dios. Porque no queremos aceptar su amor. O no podemos, o no recibimos su amor, o no lo recibimos como quisiera. Por ahí, a veces podemos, perdón, tenemos miedo de poner a Dios a prueba. Pero no es una prueba de confianza en Él, no es una prueba como Satanás de tentación, no es tentarlo. No es probarlo para tentarlo. Dice por ahí Malaquías, traed todos los diezmos de la folía y probadme ahora en esto. Mire que siempre Dios busca probadme ahora en esto y empieza a hablar de las bendiciones. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Abriré las ventanas, etcétera. Miren, mis amados, siempre que Dios hace una promesa, digamos como lo hizo Pablo, atrevidamente. ¿Qué dijo Pablo en Hechos 27, 25? No había sucedido, pero Pablo declaró una confesión que es para nosotros y nos la dejó como ejemplo. ¿Qué dijo Pablo en Hechos 27, 25? Por tanto, varones, temed buen ánimo, porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios. ¿Cuál es tu confianza? Así como Él me lo ha dicho, yo confío en Dios. Vamos a empezar hoy a ser personas de oración, mis amados. Si no hemos sido antes, no lo aplacemos, amados. No esperemos un momento propicio. El Salvador quiere que ore. Necesita tus oraciones, tanto que en realidad todo depende de la oración. ¿Cómo nos atrevemos a retraernos? Preguntémonos aún ante el Señor. Si nadie en la tierra pide por la salvación de los pecadores con más fervor y con más frecuencia que yo, ¿cuántos se convertirán a Dios por medio de la oración? Si nadie aquí en Iglesia Fiel pide por la salvación y por las familias de Iglesia Fiel, nadie pide sino solamente usted con fervor, ¿cuántos llegarían por su oración? Entonces recordemos
Nuestra agenda muchas veces revela nuestra fe que nuestras palabras. Nuestra agenda muchas veces revela nuestra fe que nuestras palabras. Es tu agenda, es el tiempo para Dios. Tercero punto que quiero tratar hoy. Dios ya proveyó todo para que oremos. Dios ya proveyó el tercer punto. El cuarto, tercero. El tercero, porque el segundo punto era por qué no oramos. Y vimos tres obstáculos. ¿Por qué oramos tampoco? Ahora el tercero. Y en esos tres obstáculos que ya vimos, ahora el tercero de los tres obstáculos, obviamente, estuvimos hablando sobre el primer obstáculo, confiamos demasiado en nuestros propios esfuerzos. El segundo obstáculo, hemos perdido el valor de la oración. Y el tercer obstáculo, dudamos más de lo que admitimos. Tercer punto, Dios proveyó todo para que oremos. Nos dejó esa puerta abierta a nosotros. Dios no solo manda a orar, sino nos capacita para orar. No estamos solos, tranquilos, pero seamos sinceros. Eso es lo más lindo del Señor. Dios no solo manda a orar, sino también capacita para orar. Pero para participar de sus riquezas tenemos que orar. Romanos 10:12. Porque cada uno dice que uno mismo es el Señor de todos, que es rico. ¿Para quiénes? Para todos los que le invocan. De veras. Ahí está. Para todos los que le invocan. Tan grande la importancia de la oración, mis amados, que Dios ha contestado con anticipación a todas las excusas y todas las objeciones que nosotros le podemos presentar. Algunos se excusan, ay, es que yo soy débil. Ay, es que yo soy flaco. Yo no soy tan fuerte como usted para orar, pastor. ¿Y quién dijo eso, que tiene que ser fuerte para orar? El Señor le quitó esa excusa. Allá en Romanos, para dar un ejemplo, 8, 26 y 27 dice, de igual manera que también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, Él nos va a ayudar en la debilidad. No hay excusa. ¿Tiene excusa que es débil? ¿No es fuerte? Ahí ya está el Espíritu Santo. Él le va a ayudar. Pero entonces es que usted no quiere ni siquiera depender del Espíritu, ¿no ve? Pues que hemos de pedir como conviene, nosotros somos tan limitados que no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y Él escudriña los corazones, etc. En otras palabras, sí, hay provisión para nosotros. Solo el Espíritu Santo puede estimularnos a apoyarnos en Dios. Seguiremos sin duda el ejemplo de los apóstoles que dice allá en Hechos 6:4 que ellos se dedicaban asiduamente en la oración. Mire, nosotros persistiremos en la oración. Persistir en la oración es el secreto para alcanzar logros en el Señor. Podemos estar seguros por completo de esto. La influencia de un hombre en el mundo no se mide por la elocuencia o por su celo, por su ortodoxia y todo su conocimiento o por su energía. Es que va, aleluya, y no. Un verdadero hombre de Dios se mide por sus oraciones, por su tiempo con Dios, por su tiempo con Dios. Sí, mis amados, iremos mucho más lejos y aún nos sostendremos en el Señor cuando vivimos cercano a Él. Muchos podrán trabajar por Cristo, por la iglesia, por el Señor, desde la mañana a la noche. Podemos pasar mucho tiempo en el estudio de la palabra de Dios, podemos ser fieles y aceptos en nuestra predicación, en nuestros tratos, pero ninguna de estas cosas será verdaderamente efectiva a menos que pasemos mucho tiempo con Dios en oración. Pasemos tiempos en oración. Solo estaremos llenos de buenas obras, pero no llevando fruto en toda buena obra. Ojo, estaremos llenos de buenas obras, pero como dice aquí lo contrario, muchos están llenos y no oran.
Puede tener buenas obras, pero no llevan fruto de buena obra, como dice Colosenses allá 1:10, porque ahí es donde quiere dar fruto de buena obra. O sea, es el resultado. Uno no necesita estar proclamando, es que yo sí hago, yo, mire, no, se ve, se ve. Y aquí lo agradando en todo, ¿sí? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en él. Entonces, mis amados, el pasar poco tiempo con Dios en oración es hacer poco. La Biblia que dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ese orar sin cesar es una actitud. ¿Sí? Como les digo, es una actitud. Se va mostrando. Aleluya. Tengan en cuenta esta frase también. Dios nunca exige aquello para la cual nos concede su gracia. Dios nunca exige aquello para la cual nos concede su gracia. Él nos va a exigir que oremos. Ya tenemos la gracia para orar. El beneficio lo perdemos nosotros. Cuarto, y termino aquí, una iglesia que ora cambia el mundo. Una iglesia que ora cambia el mundo. Los hombres se preguntan por qué se demoran los avivamientos. ¿Por qué no hay avivamiento? Aquí hay que esa iglesia pagada y que no dice ora 5 minutos, ni siquiera ora por su propio avivamiento. ¿Cómo va a impactar a otro para que se prenda también? ¿Cómo va a impactar a otro para que se anime? El que tenemos que empezar somos nosotros mismos. Solo podemos dar una respuesta, el por qué se demoran los avivamientos, y es la falta de oración. Los avivamientos siempre han sido resultados de la oración. Usted puede ver todos los avivamientos de la historia. A veces uno quisiera que el arcángel viniera y nos hablara, y esa voz de arcángel me dijera, levántate, yo te voy a ayudar. Pero ¿de qué nos serviría? ¿De qué nos serviría que un arcángel viniera y nos hablara si la voz de Cristo mismo no alcanza para estimularnos a orar? La voz de Cristo no nos alcanza para estimularnos. Todo lo que pidiere, yo lo haré. En mi nombre. Qué tremendo. Por eso, mis amados, debemos hacer algo. Y creo que es el Espíritu Santo el que empuja y nos empuja a hacer cosas. Y a unos empuja más a que recuerden y recuerden las palabras de Cristo, el poder de Cristo. No son mis palabras las que los va a motivar a ustedes. Y ustedes me están escuchando a mí, perdieron el tiempo hoy. De nada sirvió estar aquí un rato escuchándome. Y allá menos, desde sus casas. No es que yo pretenda, y mis palabras convencerlos, causar impresión. Ninguna palabra mía puede causar impresión acerca del valor de la oración, acerca de la necesidad de la oración, acerca de la omnipotente que es la oración. Es un llamado de Dios para tu vida y tu corazón, para que te levantes día a día a crecer en esos tiempos de oración con Dios. Lo digo porque son palabras empapadas de oración. Lo digo porque he vivido experiencias al borde del abismo de destrucción plena sobre mi vida. Mis amados, cuando estaba cayendo en el abismo, la oración y las promesas del Señor me sostuvieron. Hace poco
Señor, no más. Entrego todo. O me llevas. Estoy dispuesto a lo que tú digas. Pero el Señor me recordó irrevocables de llamamiento. Y empezó a darme promesas en la mente cuando estaba en el trono con Él, diciéndole, confesando mi corazón. Me empezó a dar promesas y promesas. Levantando. Hoy hablo en la autoridad del Señor. Necesitamos ser gente de oración, creyéndole a Cristo. Que Dios, el Espíritu Santo mismo, redarguya a los cristianos del pecado, de la falta de oración y los ponga de rodillas para que llamen a Dios día y noche en oración de intercesión ardiente y que prevalezca. El Señor Jesús ahora en el cielo nos hace señas para que nos pongamos de rodillas y reclamemos las riquezas de su gracia. Nadie le puede decir a otro cuánto tiempo tiene que dedicar a la oración. Yo no le puedo decir a usted cuánto tiempo tiene que dedicar a la oración. No sugerimos ni sugiero que los hombres deban hacer promesas. Hoy haga una promesa a Dios. A ver, no se trata de eso. No voy a sugerir que los hombres deben hacer promesas de pasar tantos minutos y tantas horas de cada día en oración. Aquí estamos hablando de actos, de acciones definidas de oración. Son acciones. ¿Usted ha contado alguna vez el tiempo de oración? ¿Qué pasas con Dios? Sería una sorpresa si usted pone a contar cuánto tiempo pasa con Dios. Jesús, el misionero, allá en Lucas 6:12, nos dio el ejemplo. Él fue al monte a orar, pasaba noches. ¿Sabe por qué Jesús pasaba noches orando? Porque de Hebreos 5, nuestro bendito Señor no oraba simplemente para darnos ejemplo. No era por eso. Él oraba porque era ser humano también, porque necesitaba orar. Era por eso. Él necesitaba orar. No dice ahí, mire Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor, fue oído porque él era un hombre de oración. Él nos dio el ejemplo, entonces adelante, mis amados. Si para Jesús fue necesaria el tiempo de oración, ¿cuánto más para usted y para mí? Recordemos esta frase: las grandes obras públicas siempre nacen de largas horas privadas en Dios. Si queremos ver públicamente nuestra vida exitosa, entonces pasemos largo tiempo en privacidad con Dios. Entonces, para concluir, como dijimos al principio, nuestra vida de oración revela cuánto creemos realmente en las promesas de Cristo. ¿Cuánto crees verdaderamente en las promesas de Cristo? Cuando estemos delante del Señor, ¿qué lamentaremos? No haber orado. Recuerda, Jesús no solo prometió responder nuestras oraciones, también abrió el camino para acercarnos al Padre mediante su muerte. Gracias a Cristo tenemos acceso, como dice en Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia. Ahora tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahí está la respuesta: alcanzar misericordia, etc. Te hago la pregunta: ¿crees realmente las promesas de Cristo? Cerremos nuestros ojos y responde dentro de sí: ¿cree realmente las promesas de Cristo? ¿Lo demuestra tu vida de oración? ¿Qué cambiará contigo esta semana? Oremos. Pidámosle perdón al Señor porque no hemos tenido en cuenta su invitación a pedir todo lo que necesitamos en su nombre. Padre amado, ayúdanos. Hoy te pedimos perdón
por nuestro tiempo tan corto de oración y pensamos que ya estamos bien contigo, cuando tú quieres más. Nuestra propia vida, tú la compraste, no nos pertenece. Pero a veces no caemos en cuenta porque estamos pensando en nuestros propios intereses. Señor, y a veces el enemigo viene con ese cuento y con esa falsedad a hacernos creer, no, es que no me comprometo porque eso es muy religioso. Yo no soy tan religioso. Aquí no se trata de ser religioso, se trata de relación profunda para encontrar respuestas a cada una de nuestras necesidades personales, familiares, del hogar, de la iglesia, del mundo. Señor, aquí estamos. Llénanos de tu espíritu y concédenos la oportunidad de crecer en esa realidad de oración contigo. Todo para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Tengan una semana victoriosa. El Señor continúe bendiciéndoles.